Cambiando un poco de tercio dentro del podcast, me gustaría que hablásemos del cribado. Es verdad que a lo largo de los diferentes podcasts que realizaremos vamos a hablar de ellos específicamente en cada una de las patologías, pero me gustaría que habláramos de los que existen, cuáles están demostrados y cuáles dan un impacto sobre la prevención del cáncer. Cuando hablamos de cribado o también la famosa palabra screening, son justamente estos procedimientos que están establecidos para tratar de identificar ciertos cánceres, sobre todo en las fases iniciales, lo que antes hablábamos de prevención secundaria y sobre todo cuando hay personas asintomáticas. En España ahora hay tres principales que podemos hablar. El primero es el cáncer de mama, con las mamografías que se suelen realizar cada 2 años. Depende un poco también luego de la comunidad autónoma, incluso podemos hablar de los países fuera de España, pero se suele hacer entre los 50 y 69 años. Cuando hablamos del cáncer de colon, está también el test de sangre oculta en heces, que este es importante entre los 50 y 69 años, porque de hecho el último dato en España muestra que solo el 35% de la población diana que se tendría que haber hecho este cribado realmente se lo hizo. Luego, hablamos antes del cáncer del cuello uterino. Se hace también un cribado que incluye la citología o el test de virus de papiloma humano según los rangos de edad, pero se empieza desde los 25 a 65 años. Es importante aquí que hasta hace poco tiempo en España era un estudio oportunista, lo que quiere decir que aquellos que tenían un contacto con el sistema sanitario que podrían entrar en este rango se les hacía el cribado, pero desde hace poco tiempo en España ya se trata de que este cribado sea estructurado y sistemático, de tal manera que todas las mujeres que estén en este rango de edad puedan recibir este cribado. ¿Por qué existen estos cribados para estos test tumores? Que son los cribados, obviamente, más famosos porque son los que han demostrado que tienen una evidencia que justifica su uso. ¿Por qué no hay un cribado para todos los tumores? ¿Por qué no existe un cribado para cada uno de ellos? Eso es muy importante porque cuando nosotros como individuos o como ciudadanos vemos esto, no tenemos del todo claro cómo se hace, pero hay mucha ciencia detrás. Estos programas nacionales se hacen basados en la evidencia. Entonces se cogen estudios tanto de coste-efectividad, se ve cuándo son las edades que son más adecuadas para que se realicen los cribados o las poblaciones que están en mayor riesgo. Entonces existe una evidencia clara. Y también hay que tener claro que hay una limitación de recursos tanto humanos, recursos físicos y también el tipo de pruebas. Entonces, no podemos pensar que por haber cierta tecnología o ciertos estudios deberíamos pedir eso a todos. En salud pública nosotros tratamos de hacer también no solo dar el mejor servicio, sino también reducir el riesgo, porque hay que recordar que, por ejemplo, ciertos cribados pueden también tener cierto riesgo como cualquier otro procedimiento médico. Vale. Sabemos también que hay algunos tumores que directamente no tienen un cribado. O sea, no existe una prueba, como por ejemplo si existe en colon el test de sangre en heces, porque sabemos que al final el cáncer de colon está en el tubo digestivo, entonces puede que dé síntomas a nivel del tubo digestivo y por eso podemos pillarlo a tiempo, pero simplemente hay otros tumores, como puede ser el de páncreas o incluso el de vía biliar o algunos que están en otros puntos, que no tenemos aún ninguna prueba que lo pueda detectar a tiempo, o incluso las pruebas que se han probado al final muchas veces son sobre tratar a gente o digamos que mucha gente se tenga que exponer a alguna prueba que muchas veces no es rentable. No es rentable porque no diagnostica lo suficiente como para mover a tantas personas. Y es verdad que, como todo en la medicina, la ciencia va avanzando. Es verdad que estos son ahora los cribados actuales que tenemos y a medida que también va saliendo nueva evidencia, esto puede ir cambiando, esto no está escrito en piedra. Pero es verdad que algo que sí es importante también para la población que tiene que saber es esta educación sanitaria. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, ciertos síntomas que yo me debería preocupar? ¿Cuándo debo acudir al médico y cuándo no? Porque es verdad que nosotros tenemos estos programas de cribado que son además basados en donde hay mayor prevalencia de cánceres y que su diagnóstico precoz puede ser muy efectivo, pero es muy importante sobre todo también esta educación sanitaria de cuándo debería yo acudir al médico. Ya, sí que es muy importante. Quiero hablar y me gustaría comentáramos el tema de los marcadores tumorales. Creo que es algo muy extendido en la sociedad y en la población, que parece que hay ciertos valores analíticos que se relacionan con ciertos tumores. Es verdad que nosotros en oncología, en las consultas, muchas veces utilizamos esos marcadores cuando una paciente ya tiene el diagnóstico, sobre todo para hacer un seguimiento, porque sí que es verdad que cuando se elevan
y o cuando disminuyen nos pueden dar algo de valor y nos pueden decir más o menos hacia dónde está yendo la enfermedad, pero a nivel poblacional, ¿qué valor tienen estos marcadores tumorales? Muy importante esta pregunta porque tenemos que tener claro que cuando se piden estas pruebas tan específicas, también tenemos el riesgo de falsos positivos. Y de hecho nosotros tenemos que estratificar o ver cuál es la población que más se adapta para este tipo de pruebas. No podemos decir que marcadores tumorales para toda la población como cribado, porque de hecho podríamos tener muchos falsos positivos. Pero también porque este tipo de pruebas, como tú lo decías, son muy específicos, por ejemplo, para hacer el seguimiento. Una vez que alguien ya está diagnosticado, incluso tratado de cáncer, ver cómo evoluciona. Recomendados no como parte del cribado, porque la evidencia lo ha demostrado así. Muy bien, la verdad es que información muy importante que la gente ha de tener en cuenta. Por otro lado, hemos hablado de factores de riesgo, factores de protección y también todo lo que está en manos del paciente para prevenir, como es participar en los programas de cribado. ¿Hay más? ¿Hay otros factores que tengan que tener en cuenta? Justamente porque el cáncer también es un problema de equidad. Cuando hablamos del cáncer, tenemos que tener claro este concepto en salud pública, que son los determinantes sociales de la salud y los determinantes comerciales de la salud. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos factores que están alrededor del paciente que también influyen en las decisiones que toma. Por ejemplo, existen ciertas desigualdades cuando hablamos que los pacientes pueden acceder a un cribado. Pacientes inmigrantes, pacientes que no hablan la lengua, no tienen el mismo acceso al cribado. De la misma manera que tanto por nivel socioeconómico o incluso educativo, pueden tener una percepción diferente del riesgo. Entonces, es verdad que nosotros hemos hablado de los factores individuales, pero hay muchos factores del sistema que afectan directamente al cáncer. Por poner un ejemplo muy claro, cuando hablamos de estilos de vida saludable, no es lo mismo que, digamos, a una persona que tiene que hacer ejercicio, tiene que comer saludable, cuando tiene dos trabajos, no tiene tiempo libre porque llega a una casa y es también la persona cuidadora, y no tiene cerca ni un gimnasio, no se lo puede pagar, o no tiene un parque. Entonces, el cómo están diseñadas las ciudades, el cómo también la gente tiene acceso o La conocimiento a la accesibilidad muy información importante. es igual o más importante que los factores individuales. Y es por eso que nosotros también tenemos que trabajar, tanto como sanitarios como sociedad, en también tener esta equidad en salud. También los determinantes comerciales, porque así no creamos, nosotros estamos muy influenciados por las distintas industrias. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con el tabaco. Hemos visto un éxito en la batalla contra el tabaco. Las medidas de salud pública, hasta no hace muchos años, se podía fumar en sitios públicos. Ahora es impensable que fumes en un aeropuerto